Hay días en los que el mundo parece haber olvidado el arte de la quietud. Te despiertas y, antes incluso de tocar el suelo con los pies, ya hay un ruido invisible empujándote. Notificaciones, titulares, mensajes urgentes, opiniones que se cruzan como espadas, exigencias que no has elegido y, sin embargo, te reclaman como si fueran tuyas. Sales a la calle y la prisa te roza la piel. Entras en una conversación y sientes esa tensión que se cuela por la garganta, ese impulso de responder rápido para no quedar atrás, ese miedo discreto a perder el control, a equivocarte, a no estar a la altura. Y, sin darte cuenta, el caos no solo está afuera, empieza a instalarse dentro. Pero escucha esto con calma. No estás obligado a vivir a la misma velocidad que el ruido. No tienes que aceptar como ley la urgencia del mundo. No tienes que rendirte a la idea de que la vida moderna, por naturaleza, debe robarte la serenidad. Lo que te altera no es únicamente lo que ocurre, es la forma en que tu mente lo recibe, lo interpreta y lo convierte en una historia. El mismo hecho, la misma palabra, la misma demora, la misma mirada, pueden ser una chispa o pueden ser solo aire, dependiendo de lo que tú decidas hacer con ello. Aquí empieza el verdadero poder, no el poder de dominar a los demás, ni el de imponer tu voluntad sobre el destino, sino el poder más raro y más valioso, gobernarte a ti mismo cuando todo alrededor parece ingobernable. La calma no es una suerte, ni un privilegio reservado a quienes nacieron con un temperamento tranquilo. La calma es disciplina, es entrenamiento, es un hábito del espíritu, tan real como cualquier hábito del cuerpo, y como todo hábito, se construye con repetición, con atención, con un compromiso silencioso que no necesita aplausos. Imagina por un momento a un hombre que camina bajo la lluvia. No tiene control sobre el cielo, pero sí sobre su paso. No puede ordenar al viento que se detenga, pero puede elegir cómo sostener su abrigo, cómo respirar, cómo mirar el camino. Hay quienes, en la misma tormenta, corren y se desesperan, se empapan por dentro antes que por fuera, y hay quienes avanzan con firmeza, aceptando lo que no pueden cambiar, cuidando lo que sí pueden. La tormenta es la misma, la diferencia es la mente, y tú, aunque no lo creas todavía, puedes ser esa diferencia. La filosofía estoica no nació en salas cómodas ni en tiempos fáciles, nació para días como estos, para el momento en que te sientes empujado por fuerzas que no controlas, para cuando te atacan la prisa, la comparación, la incertidumbre, para cuando el corazón se acelera y la mente se llena de «y sí», como si cada pensamiento fuera una alarma. Los estoicos no prometen un mundo sin problemas, prometen algo más honesto, la capacidad de atravesar los problemas sin perder tu centro. Hoy te propongo un camino simple, pero no superficial. 9 estrategias para mantener la calma en medio del caos. No como trucos rápidos que se olvidan mañana, sino como una forma de vivir que te devuelve la dignidad interior. Porque, aunque el mundo cambie de máscara cada día, el mecanismo del caos siempre es parecido. Te arrastra hacia afuera de ti, te roba la atención, te roba el juicio, te roba la presencia, te roba la paz. Y si quieres recuperar esa paz, no es cuestión de escaparte del mundo, es cuestión de aprender a habitarlo sin que te destruya, de entrar en la tormenta con una mente que no se rompe, de responder en lugar de reaccionar, de actuar en lugar de explotar, de escuchar en lugar de defenderte, de elegir incluso cuando parece que todo te obliga. Piensa en tu mente como una fortaleza, no una fortaleza arrogante, cerrada, fría, sino una fortaleza noble, un lugar donde tus pensamientos no entran sin permiso, donde tus emociones no toman el mando sin ser examinadas, donde el juicio es el guardián y no el prisionero.
El caos intenta colarse por todas las puertas, por la ansiedad del futuro, por la culpa del pasado, por el miedo a la opinión ajena, por la necesidad de control, pero ninguna puerta se abre sola. Siempre hay un gesto, una idea, una interpretación que la desbloquea. Y ese gesto, esa idea, esa interpretación, pueden entrenarse. Lo sé. Es tentador creer que la calma llegará cuando el mundo se calme. Cuando terminen los problemas, cuando te respondan, cuando te asciendan, cuando no haya conflictos, cuando se alinee todo. Pero esa promesa es una trampa elegante, porque el mundo no se calma para ti, nunca se ha calmado. Y si pones tu paz en manos de lo externo, estarás firmando una dependencia perpetua. Estaré bien cuando, y ese cuando se alejará cada vez que te acerques. En cambio, hay otro camino. Estaré bien porque yo decido dónde pongo mi atención, porque yo distingo lo que depende de mí y lo que no, porque yo entreno mi respuesta, porque yo no negocio con mi dignidad, porque yo puedo sostener el timón incluso cuando el mar está sucio y el cielo está oscuro. No necesitas un retiro en las montañas para empezar. No necesitas cambiar de vida en una semana. Necesitas algo más humilde y más poderoso, una intención clara y un compromiso diario, un regreso constante al centro, una forma distinta de mirarte a ti mismo en mitad del ruido, una frase interior que te recuerde quién manda aquí. En los próximos minutos vamos a construir ese regreso, paso a paso, 9 estrategias, 9 herramientas, 9 movimientos del alma que te devuelven firmeza. No te prometo que no sentirás miedo, ira o ansiedad. Te prometo algo mejor, que no serás esclavo de ellos, que podrás observarlos sin obedecerlos, que podrás sentir sin perderte, que podrás vivir en el caos sin convertirte en caos. Así que, antes de seguir, toma este pensamiento como un juramento silencioso. El mundo puede ser ruidoso, pero mi mente no tiene por qué serlo. El mundo puede ser inestable, pero mi juicio puede mantenerse recto. El mundo puede arder, pero yo no estoy obligado a arder con él. Empecemos donde empieza toda calma verdadera, en reconocer qué está realmente bajo tu control, porque cuando distingues eso, el caos pierde su primera arma, la ilusión de que todo depende de ti. Y de repente, respiras. Y, por primera vez en mucho tiempo, vuelves a sentir el suelo bajo los pies. El primer gesto de libertad no es vencer al mundo, sino poner un límite claro entre lo que te pertenece y lo que no. La mayoría de las personas sufre no porque viva en tiempos difíciles, cada época lo ha sido a su manera, sino porque vive confundida. Intenta controlar lo incontrolable y descuida lo único que realmente puede gobernar. Esa confusión desgasta, amarga, agita. Es como remar contra una corriente que no se detiene. No importa cuánta fuerza pongas, terminarás exhausto, y lo peor es que te convencerás de que el cansancio es tu naturaleza, cuando en realidad es tu estrategia la que está mal planteada. La calma empieza cuando haces una división exacta, como quien traza una frontera en el mapa, y por fin entiende dónde termina su responsabilidad y dónde comienza el territorio ajeno. Los estoicos lo expresaban con una claridad que aún hoy corta como un filo. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti. Parece sencillo, casi demasiado. Pero ahí está el punto. Lo más difícil no es comprenderlo, sino vivirlo. Porque tu mente, por hábito, quiere apropiarse de todo. Quiere controlar la opinión de los demás, el resultado de una conversación, el ritmo del trabajo, la respuesta del destino, la estabilidad del futuro, incluso el humor de alguien que se levantó torcido, y cada vez que lo intenta, entrega su paz como una moneda a cambio de una ilusión. Lo que depende de ti
Es menos de lo que tu ansiedad quisiera, pero más de lo que tu desesperanza se atreve a admitir. Dependen de ti tus juicios, la forma en que interpretas lo que sucede. Dependen de ti tus decisiones, lo que eliges hacer con lo que te toca. Dependen de ti tu actitud, ese lugar íntimo donde decides si serás digno o serás víctima. Dependen de ti tus valores, tu honestidad, tu templanza, tu valentía. Depende de ti el cuidado que le das a tu mente y al lenguaje con el que te hablas. Eso es tuyo, no por decreto, sino por naturaleza. Nadie puede entrar ahí sin tu permiso. En cambio, no dependen de ti el comportamiento de los demás, su reconocimiento, su aprobación, su cariño, su justicia. No dependen de ti los cambios repentinos, los imprevistos, los errores ajenos, la economía, las modas, los algoritmos, la enfermedad, el tiempo. No dependen de ti los resultados exactos de tu esfuerzo, por más que te duela admitirlo. Puedes trabajar con excelencia y aún así recibir una respuesta fría. Puedes amar con sinceridad y aún así ser malinterpretado. Puedes actuar con rectitud y aún así ser criticado. Y esa es una verdad áspera, pero liberadora. La vida no te debe coherencia externa. Lo único que puedes exigir es coherencia interna. Cuando aceptas esta frontera, el caos pierde una parte de su magia, porque muchas de las tormentas que llamas mi vida son, en realidad, intentos repetidos de negociar con lo que no se negocia. Si te obsesiona lo que alguien piensa de ti, estás poniendo tu tranquilidad en manos de una mente ajena. Si necesitas que todo salga perfecto para sentirte bien, estás entregando tu paz a la tiranía del resultado. Si te irrita que la gente no sea como debería, estás discutiendo con la naturaleza humana como si tu enfado pudiera reescribirla. Y así, sin darte cuenta, te conviertes en un rehén elegante. Sonríes por fuera, pero por dentro estás atado a 1000 hilos invisibles. La estrategia estoica no te pide que te vuelvas indiferente ni que te encierres en una frialdad artificial. Te pide algo más fino, que seas selectivo con tu energía moral, que no gastes tu fuerza en lo que no se mueve por tu voluntad, que no confundas preocupación con control, que no llamas responsabilidad a lo que, en el fondo, es miedo disfrazado. Porque hay personas que dicen, me importa, pero lo que realmente dicen es, tengo pánico a que esto no salga como quiero. Y esa es una diferencia decisiva. A partir de hoy, cada vez que el caos te toque la puerta, puedes practicar un examen silencioso. No es un ritual teatral, es un gesto íntimo de claridad. Antes de permitir que la emoción tome el mando, mira el asunto de frente y clasifícalo. Si es externo, si está en manos de otros, del tiempo, del azar, del pasado, entonces tu tarea no es controlarlo, sino responder con virtud. Si es interno, si está en tu juicio, en tu decisión, en tu carácter, entonces actúa con firmeza. Así de simple, así de exigente. Observa cómo cambia tu vida cuando empiezas a vivir desde esa clasificación. Imagina que recibes una crítica. Si tu paz depende de la aprobación, la crítica se convierte en una herida. Pero si tu paz depende de tu integridad, la crítica se convierte en información. La examinas, tomas lo útil, desechas lo injusto y sigues. Imagina que te ignoran. Si tu valor depende del reconocimiento, el silencio ajeno se convierte en un juicio. Pero si tu valor depende de tu propia conciencia, el silencio es solo silencio. Imagina que un plan no sale. Si tu calma depende del resultado, el fallo es un derrumbe. Pero si tu calma depende de tu esfuerzo correcto, el fallo es una señal para ajustar, no un motivo para humillarte. Este es el punto donde muchos se resisten, porque confunden aceptación con derrota. Creen que si sueltan lo que no controlan,
se vuelven pasivos, pero es al revés. Cuando sueltas lo que no controlas, recuperas fuerza para lo que sí. La aceptación estoica no es cruzarse de brazos, es dejar de golpear una pared y empezar a construir una puerta. Es renunciar a la rabia inútil para ganar acción lúcida. Es abandonar la fantasía de un mundo obediente para vivir con la eficacia de un espíritu disciplinado. Y hay una consecuencia todavía más profunda. Al distinguir lo controlable, dejas de vivir en guerra con la realidad. El caos exterior seguirá existiendo, porque el mundo es movimiento, es fricción, es cambio. Pero tú no tienes por qué vivir como si cada fricción fuera una amenaza personal. Puedes entrenarte para ser alguien que, incluso en medio de la inestabilidad, conserva lo esencial: una mente clara, un corazón sobrio, una conducta recta. Si pudieras llevarte una sola idea de esta estrategia, que sea esta: tu vida se vuelve más serena no cuando dominas el destino, sino cuando dominas tu parte. Y tu parte es siempre el mismo territorio, tu juicio, tu elección, tu carácter. Ahí está tu poder, ahí está tu dignidad, ahí empieza la calma. Y una vez que ves esa frontera, aparece el siguiente desafío. Incluso cuando sabes lo que depende de ti, el impulso de reaccionar puede ser rápido, casi automático. Por eso, el siguiente paso es aprender a crear un espacio entre el golpe y tu respuesta, entre la chispa y el incendio. Porque quien domina ese instante, domina el día entero. Hay un instante diminuto, casi invisible, que decide la calidad de tu vida. No es el gran acontecimiento, no es la tragedia ni el triunfo, no es lo que otros hacen ni lo que el destino coloca en tu camino. Es ese fragmento de segundo en el que algo te roza, una palabra, un gesto, un mensaje, una noticia, y tu interior se prepara para saltar. Ahí, justo ahí, nace el incendio o nace la calma. La mayoría de la gente vive sin ver ese instante. Reacciona como si reaccionar fuera inevitable. Confunde impulso con verdad, emoción con orden, prisa con necesidad, y después, cuando el polvo cae, se pregunta por qué se siente tan cansada, tan arrepentida, tan lejos de sí misma. La estrategia estoica no busca que seas de piedra, busca que seas dueño de tu juicio, y el juicio necesita espacio. Por eso, el corazón de esta tercera estrategia es sencillo en forma, radical en efecto: detenerte antes de reaccionar. Crear una pausa consciente entre lo que ocurre y lo que decides hacer, no para volverte lento, sino para volverte preciso, no para aguantar sin sentir, sino para sentir sin obedecer. Porque, seamos honestos, muchas de tus peores decisiones no las tomaste en tus días más difíciles, las tomaste en tus segundos más impulsivos. Un mensaje respondido con orgullo, una discusión alimentada por la necesidad de tener razón, un sí dado por miedo a decepcionar, un no dicho con dureza por cansancio, un juicio precipitado que te llevó a interpretar como ataque lo que era torpeza, o como desprecio lo que era distracción. El caos hace esto: te roba el tiempo interior, te empuja a actuar como si no hubiera alternativa, y cuando actúas sin alternativa, ya no actúas, te mueves como una pieza empujada. Los estoicos llamaban impresiones a esos primeros golpes que llegan a la mente, la sensación inmediata, el pensamiento automático, la primera interpretación. No puedes impedir que aparezcan, como no puedes impedir que el viento sople, pero sí puedes impedir que se conviertan en tu amo. La libertad no consiste en no sentir, consiste en no entregar tu consentimiento de inmediato. Esa palabra es clave: consentimiento. La emoción toca la puerta, pero tú decides si la dejas entrar y si le das la llave. Imagina que alguien te escribe algo seco,
tu mente, por hábito, completa lo que no sabe. Me está despreciando. Imagina que un compañero no te saluda. Me ignora. Imagina que el proyecto se retrasa. Esto va a salir mal y será culpa mía. En un segundo, ya estás viviendo una historia completa. Pero esa historia no es un hecho, es una interpretación. Y la interpretación, aunque parezca inmediata, puede revisarse. No se trata de negarte la realidad, sino de negarte el derecho de la reacción a convertirse en sentencia. La pausa es el lugar donde se decide todo. Es el espacio donde la mente deja de ser un reflejo y se convierte en una herramienta. Al principio, esa pausa es pequeña. A veces no dura más que una respiración consciente o el gesto de contar 2 latidos antes de hablar. Pero con práctica se vuelve un estilo de vida. Respondes con intención, no por inercia. Y cuando respondes con intención, incluso el caos empieza a respetarte porque ya no te encuentra fácil de empujar. No confundas esta pausa con debilidad. El mundo admira a quien grita rápido, a quien responde con ironía, a quien corta con palabras como cuchillos. Pero eso es una forma de pobreza emocional disfrazada de fuerza. La verdadera fortaleza es poder sentir el golpe y aún así conservar el timón. Es elegir un lenguaje que no te avergüence mañana. Es no sacrificar la dignidad por el placer breve de ganar una discusión. Es comprender que tu carácter vale más que tu impulso. Hay una imagen que puede ayudarte. Piensa en tu mente como un tribunal. Cada impresión llega como un testigo excitado, hablando alto, exigiendo veredicto inmediato. Fue un insulto. Es una injusticia. No lo soportes. Responde ya. Si el juez firma cualquier sentencia con los ojos cerrados, el tribunal se vuelve un circo. Pero si el juez escucha, examina, pregunta en silencio, ¿qué evidencia tengo? Entonces el tribunal se vuelve justo. Tú eres ese juez. Y la pausa es tu martillo, el golpe que dice, silencio, vamos a ver con claridad. Cuando practicas esta pausa, empiezas a notar una verdad que cambia todo. Lo que te altera no es el hecho, sino tu juicio sobre el hecho. Lo que te enfurece no es solo la palabra del otro, sino la interpretación de que esa palabra te define. Lo que te angustia no es solo la incertidumbre, sino la idea de que no podrás con ella. Lo que te humilla no es la crítica, sino el acuerdo interno con esa crítica. Por eso la calma se entrena aquí, en el punto exacto donde decides qué significado le das a lo que ocurre. Y cuando esa idea entra en tu vida, el caos pierde una de sus armas más antiguas, la rapidez, porque el caos se alimenta de velocidad. Te acelera para que no pienses, te empuja para que no elijas, te presiona para que te traiciones. Pero tú puedes decidir otro ritmo, un ritmo digno, un ritmo soberano. La pausa también te devuelve algo que creías perdido, presencia. Empiezas a notar el tono de tu voz antes de que suba. Empiezas a sentir la tensión en el pecho antes de que se convierta en ataque. Empiezas a ver el orgullo asomando antes de que escriba por ti. Y entonces, en lugar de lamentarte después, corriges a tiempo. Eso es madurez, no la ausencia de errores, sino la velocidad con la que vuelves a ti mismo. En la práctica, esta estrategia no se mide por grandes discursos, sino por pequeños triunfos invisibles. El día que no respondes en caliente, aunque el cuerpo te lo pida, el momento en que eliges el silencio para no alimentar una pelea, la vez que reconoces no tengo todos los datos y no te precipitas a condenar, la conversación en la que escuchas para entender, no para vencer. Esas victorias no te harán famoso, pero te harán libre. Y la libertad interior es un lujo que ningún caos puede comprar. No se trata de convertirte en alguien perfecto, sino en alguien consciente. La calma no es una emoción permanente, es una decisión repetida. Cada vez que eliges la pausa,
estás reforzando una identidad, la identidad de quien no se deja arrastrar, la identidad de quien puede caminar entre gritos sin volverse grito, la identidad de quien comprende que si algo externo puede encenderlo con facilidad, entonces todavía no se pertenece del todo. Y aquí aparece la consecuencia más poderosa. Cuando dejas de reaccionar, empiezas a ver. Y cuando empiezas a ver, puedes cambiar la perspectiva, porque la pausa no solo detiene el fuego, también abre un espacio para mirar el asunto desde un lugar más alto, más amplio, más verdadero. Ese es el siguiente paso. Aprender a elevar la mirada para que el caos deje de parecer gigantesco y vuelva a su tamaño real. Cuando la mente se queda encerrada en su habitación más estrecha, cualquier ruido parece un terremoto. Una frase maldicha adquiere el peso de una condena. Una demora se siente como una amenaza. Un gesto ajeno se interpreta como un veredicto. La conciencia, entonces, se vuelve como una lámpara demasiado cerca de la pared. Ilumina mucho, pero solo en un punto, y el resto se llena de sombras. En ese estado, el caos se agranda no porque sea invencible, sino porque tu mirada se ha vuelto pequeña. Por eso, después de aprender a detener el impulso, el siguiente movimiento es elevar la vista. No para escapar de la realidad, sino para verla con proporción, con distancia, con la serenidad de quien entiende el lugar exacto que ocupa en el conjunto. Los estoicos cultivaban un ejercicio silencioso que cambia el tamaño de las cosas sin cambiar los hechos. Consiste en mirar desde arriba, como si tu vida pudiera observarse desde una altura noble. No es fantasía, es perspectiva. Imagina tu día como si lo contemplaras desde lo alto de una colina, luego desde la azotea de una ciudad, luego desde una altura donde las calles se vuelven líneas y los coches puntos de luz. En esa escala, la discusión que te quemaba hace una hora se vuelve un detalle minúsculo. La preocupación que parecía absoluta se convierte en una escena más dentro del teatro humano, repetida miles de veces en miles de lugares. No porque tu dolor no importe, sino porque ya no necesita ocupar todo el cielo. Esta mirada no te convierte en indiferente, te convierte en justo, porque cuando estás demasiado cerca de ti mismo, confundes intensidad con importancia. Crees que lo urgente es lo esencial. Crees que lo que se siente grande debe ser grande. Y el caos se alimenta de esa confusión, como el fuego se alimenta del aire. Al elevarte, recuperas el sentido de escala. Comprendes que muchas agitaciones son olas, no océanos, que muchas crisis son episodios, no destinos, que muchas opiniones son humo, no ley. Y esa comprensión no te adormece, te afina. Te devuelve la capacidad de elegir una respuesta digna, no una reacción dramática. Mira con honestidad el mundo que te rodea. Multitudes corriendo, buscando, temiendo, celebrando, compitiendo por migajas de atención, repitiendo la misma historia con distintos nombres. Unos se encienden por política, otros por orgullo, otros por dinero, otros por deseo de pertenecer. Se levantan con ansiedad, se acuestan con fatiga, y entre medias se dejan arrastrar por los impulsos del día. Desde muy cerca, ese movimiento parece personal, como si todo girara alrededor de tu situación. Desde arriba, se revela como lo que es, la condición humana, hermosa y torpe, capaz de grandeza y de confusión. En esa visión aparece una calma extraña, no porque el mundo sea fácil, sino porque ya no te exige el imposible de controlarlo todo. Esta distancia también limpia tu identidad. El caos suele colarse por una rendija concreta, el ego herido, la necesidad de ser visto, de ser aprobado, de ser reconocido, de ser entendido al instante. Cuando te falta perspectiva, conviertes cada incomodidad en una afrenta y cada desacuerdo en una amenaza. Pero al mirar desde arriba, recuerdas una verdad sobria.
No estás aquí para ser el centro, sino para ser parte. Parte de una familia, de una comunidad, de una época, de una cadena de generaciones que llegaron antes y se irán después. Tu nombre, tus logros, tus tropiezos, incluso tus victorias más celebradas, tendrán un eco limitado. Esta idea, lejos de ser triste, es liberadora. Si la vida es breve, no merece ser entregada a la irritación constante. Si la fama es frágil, no merece comprar tu paz. Si la opinión ajena cambia como el viento, no merece gobernarte. Desde esa altura, la pregunta interior deja de ser ¿cómo logro que todo salga como quiero? Y se transforma en cómo actúo con rectitud en lo que me toca. Esa transformación es oro, porque el caos te vuelve demandante, la perspectiva te vuelve responsable. El caos te grita que te defiendas, la perspectiva te susurra que te domines. El caos te empuja a demostrar, la perspectiva te invita a construir. En lugar de gastar energía en controlar la escena, empiezas a cuidar tu papel. Y cuando cuidas tu papel, algo se ordena por dentro. La vida se vuelve más simple, más limpia, más habitable. Hay además un efecto sutil. Al mirar desde arriba, el tiempo se estira. La mente ansiosa vive atrapada en el minuto siguiente, como si todo se decidiera en la próxima respuesta, en el próximo mensaje, en la próxima oportunidad. Pero el tiempo real no se somete a tu prisa. Tu vida no se mide por la rapidez con la que reacciones, sino por la coherencia con la que avanzas. Cuando adoptas esta visión amplia, comprendes que muchas cosas que hoy parecen urgentes serán irrelevantes en poco. Y como serán irrelevantes, no merecen tu ansiedad, merecen como mucho tu atención serena y tu acción firme. Esta perspectiva también te enseña a ver la ciudad como un organismo, las personas como células de un cuerpo inmenso. Unos aportan orden, otros aportan ruido, unos trabajan con cuidado, otros con torpeza. Unos aman, otros hieren. Y tú, en medio de ese flujo, puedes decidir qué tipo de célula serás. Puedes ser una más que amplifica el caos o una que aporta claridad. Puedes ser un foco de irritación o un punto de estabilidad. Esta elección, aunque no cambie el mundo entero, cambia el mundo que te toca. Y esa es la clase de cambio que se sostiene. El que empieza en ti y se derrama hacia afuera sin violencia. Hay días en los que esta mirada será difícil, en los que la emoción aprieta, en los que el cuerpo está cansado, en los que la mente insiste en dramatizar. Aún así, la perspectiva no requiere perfección, requiere práctica. Es un entrenamiento de la atención, una forma de recordar lo esencial cuando lo accesorio grita. Con el tiempo, el ejercicio deja de ser un esfuerzo y se convierte en una postura interior. Empiezas a notar que el caos llega, sí, pero no encuentra tanto espacio, que intenta levantarte el polvo, pero no logra convertirse en tormenta, porque has aprendido a no vivir pegado a la herida, sino a observarla desde una altura donde puede sanarse. Desde arriba, también reconoces algo que a veces se olvida. La vida está hecha de cambios. Nadie recibe un contrato de estabilidad eterna. Lo que hoy te sostiene mañana puede moverse. Lo que hoy te incomoda mañana puede enseñarte. Lo que hoy te asusta mañana puede parecer un simple capítulo. Esta comprensión no elimina la dificultad, pero elimina la sorpresa infantil con la que muchos se rompen ante lo inevitable. Y cuando la sorpresa desaparece, aparece una fortaleza más útil que el optimismo, la preparación del espíritu. La mirada amplia, entonces, no es solo una técnica para reducir el ruido, es una escuela de madurez. Te recuerda que todo lo externo es variable y que tu tarea es mantener firme lo interno. Te enseña a no negociar tu carácter por un momento de alivio. Te invita a vivir con una gravedad ligera, consciente de la brevedad,
pero comprometido con la excelencia. En esa combinación se encuentra una calma que no depende de que el mundo se acomode, sino de que tu alma se ordene. Y cuando has recuperado la proporción, cuando el caos vuelve a su tamaño real, nace una disposición nueva, la voluntad de prepararte sin miedo, no desde la paranoia, sino desde la lucidez. Porque quien ve la vida con amplitud entiende que lo difícil no es una anomalía, es parte del camino. Y por eso, el siguiente paso es entrenar la mente para lo que puede venir, de modo que la adversidad no te encuentre ingenuo ni te arrebate el centro. La mayoría de las personas no se rompe por el golpe, sino por la sorpresa. No es solo el dolor lo que desordena, es la idea secreta de que el dolor no debería estar ahí, como si la vida tuviera la obligación de ser cómoda, predecible, amable, como si el destino hubiera firmado un contrato de estabilidad y de pronto lo hubiese traicionado. Esa expectativa es el terreno fértil del pánico. Y en tiempos de caos, el pánico se disfraza de 1000 formas: necesidad de control, pensamiento catastrófico, impulsos de huida, rigidez, irritación. No es que no puedas con la dificultad, es que no estabas preparado para que existiera. Los estoicos, en lugar de vivir a merced de la sorpresa, practicaban una sobriedad que fortalece, prepararse para lo difícil sin volverse oscuro. A este ejercicio lo llamaban premeditatio malorum, anticipar con lucidez los posibles males, no para atraerlos, no para obsesionarse, no para construir una vida de miedo, sino para desarmar el impacto emocional cuando llegan. Hay una diferencia enorme entre imaginar desde el terror y imaginar desde la disciplina. El terror imagina para paralizarse, la disciplina imagina para estar listo. Piensa en un marinero. No pide al mar que sea siempre tranquilo. Sabe que habrá olas, que habrá viento, que habrá noches sin estrellas. Por eso revisa su nave, asegura las cuerdas, aprende a leer el cielo, conoce el mapa. No es pesimismo, es respeto por la realidad. La mente estoica hace lo mismo. Acepta que la vida trae pérdidas, retrasos, traiciones, enfermedades, cambios de rumbo. Y en lugar de exigir que no ocurran, entrena su interior para cuando ocurran. La calma no se improvisa en la tormenta, se construye en días más serenos. Este ejercicio empieza con una verdad incómoda, pero pura. Todo lo que amas puede cambiar. Todo lo que hoy parece firme puede moverse. Tu salud, tu empleo, tus planes, la opinión de alguien, la estabilidad de tu entorno. Negarlo no te protege, solo te vuelve frágil. En cambio, reconocerlo con dignidad te vuelve fuerte. Porque cuando aceptas que la vida es mutable, dejas de vivir como si cada contratiempo fuera un fallo del universo y empiezas a vivir como alguien que entiende el precio natural de estar vivo. Premeditatio malorum significa mirar de frente ciertas posibilidades y decirte, con serenidad, si esto ocurre, no será el fin de mi carácter. No estás ensayando sufrimiento, estás ensayando respuesta. Estás enseñándole a tu mente que puede atravesar escenarios difíciles sin perder su centro. Y esa enseñanza, repetida, cambia tu relación con el futuro. El futuro deja de ser un monstruo y se vuelve un terreno donde puedes caminar con prudencia. Observa cómo la ansiedad trabaja en ti, toma un evento incierto y lo pinta con la tinta del desastre. Amplía lo negativo, oculta las opciones, te hace sentir que, si algo sale mal, no habrá salida. Pero esa es la ilusión de la mente asustada. La premeditación estoica hace lo contrario. Acepta lo malo posible, sí, pero también prepara el camino de la acción. En lugar de, ¿y si pasa lo peor? Pasa a, si pasa, ¿qué parte depende de mí? ¿Qué decisión noble puedo tomar?
¿Qué puedo hacer hoy para reducir el golpe y aumentar mi capacidad? De pronto, la imaginación deja de ser un enemigo y se convierte en un instrumento. Hay una fuerza especial en no mentirte. Decirte, todo irá perfecto, puede sonar optimista, pero es una fragilidad elegante, porque cuando no va perfecto, y muchas veces no irá, te quedas sin suelo. En cambio, decir puede complicarse, y aún así puedo sostenerme, crea un suelo interior. Esa frase no roba esperanza, la vuelve real. La esperanza estoica no es esperar que el mundo sea blando, es confiar en que tú podrás ser firme y sensato, sea cual sea el terreno. Este ejercicio también cura una adicción moderna, la necesidad de garantías. Queremos garantías para amar, para decidir, para emprender, para cambiar. Queremos certeza total antes de movernos. Y como la certeza total no existe, nos quedamos inmóviles o vivimos tensos. Premeditatio malorum. Enseña a vivir sin garantías, pero con preparación, a caminar sin promesas, pero con carácter, a actuar sin controlar el resultado, pero controlando la calidad del acto. Además, hay una dimensión moral que vuelve este ejercicio profundamente humano. Anticipar dificultades te hace más compasivo. Cuando aceptas que la vida golpea a todos, dejas de mirar el sufrimiento ajeno como una rareza o una debilidad. Entiendes que cualquiera puede caer, que cualquiera puede perder, que cualquiera puede confundirse, y esa comprensión suaviza tu juicio, te hace menos cruel, menos arrogante. En lugar de decir, ¿cómo pudo pasarle?, dices, es parte de nuestra condición, veamos cómo responder con dignidad. En tiempos de caos, esa compasión también es una forma de calma. Pero no confundas compasión con permisividad hacia el desorden interno. Los estoicos eran tiernos con la naturaleza humana, pero estrictos con su propio carácter. Y ahí está el equilibrio. Aceptar la dificultad sin dramatizarla, prepararte sin obsesionarte, mirar el dolor posible sin convertirlo en un refugio emocional, porque hay quienes se aferran a la preocupación como si preocuparse fuera amar o ser responsable. No lo es. Preocuparse es gastar energía en algo que no está ocurriendo. Prepararse es invertir energía en la respuesta que sí podrás dar. En la práctica, este ejercicio se vuelve poderoso cuando lo haces sobrio y breve. No necesita melodrama, basta con recordar, de vez en cuando, algunas realidades simples. Habrá días injustos, habrá personas difíciles, habrá planes que cambien, habrá pérdidas, habrá errores. Y a cada realidad le puedes añadir una afirmación que fortalece. Puedo actuar con templanza, puedo sostener mi palabra, puedo elegir la claridad, puedo pedir ayuda sin humillarme, puedo reconstruir. Esta combinación realidad y virtud es la vacuna contra la sorpresa. No elimina el dolor, pero elimina el colapso. Y hay algo todavía más fino. Premeditatio malorum no solo prepara para lo malo, también enseña a valorar lo bueno. Cuando recuerdas que lo amado es frágil, lo cuidas mejor. Cuando sabes que el tiempo es limitado, estás más presente. Cuando aceptas que nada es garantizado, dejas de posponer la vida. De pronto, el caos no solo es una amenaza, también es un maestro que te obliga a vivir con más verdad. No con desesperación, sino con gratitud disciplinada. En este punto, tu mente ya no necesita inventar una fantasía de control para sentirse segura. Siente seguridad en otra cosa, en tu capacidad de responder con dignidad. Y esa es una seguridad que no depende del clima exterior. Puedes perder muchas cosas, pero mientras conserves tu carácter, no estás derrotado. Puedes ser sacudido, pero no destruido. Puedes llorar, pero no rendirte. Y entonces surge la pregunta decisiva. Si la vida puede cambiar,
Si lo externo es inestable y lo difícil es parte del camino, ¿qué guía tu brújula cuando todo se mueve? ¿Qué te dice qué hacer cuando no hay mapa claro? Ahí entra la siguiente estrategia: volver a lo único que siempre puede mantenerse firme, incluso en el caos: la virtud, el carácter, la forma noble de actuar. Porque cuando tu brújula es interna, ninguna tormenta puede desorientarte del todo. Cuando el caos se instala, casi todos corren hacia el mismo refugio equivocado: el confort. Buscan sentirse bien cuanto antes, como si el objetivo de la vida fuera apagar el malestar con rapidez. Y en esa prisa por aliviarse, toman decisiones pequeñas que, acumuladas, les roban algo mucho más valioso que la comodidad: la dignidad interior. Mienten un poco para evitar una tensión. Se callan cuando deberían hablar con honestidad. Exageran, atacan, se justifican, se traicionan a sí mismos para sostener una imagen. Persiguen aprobación como si fuera oxígeno. Y al final del día, tal vez hayan conseguido un momento de alivio, pero han perdido claridad. Han perdido respeto por su propia conciencia. Han perdido ese suelo firme que sostiene la calma verdadera. Los estoicos entendieron una verdad que hoy suena casi provocadora: la vida buena no se mide por el placer, sino por la virtud. No por lo cómodo, sino por lo correcto. No por lo que te evita incomodidad, sino por lo que te mantiene íntegro. Virtud, en este contexto, no es una palabra moralista ni un sermón. Es una brújula. Es el conjunto de cualidades que hacen que, incluso en medio del caos, tú sigas siendo tú. Que no te rompas por dentro cuando el mundo se desordena por fuera. Que puedas mirar tus actos sin vergüenza. Que puedas dormir con la conciencia en paz, aunque el día haya sido duro. Y aquí está el milagro sobrio de la virtud. Cuando la conviertes en tu norte, el caos pierde poder sobre tus decisiones. Porque el caos no solo te golpea, te confunde, te empuja a creer que cualquier cosa vale con tal de sobrevivir al momento. Te convence de que si no reaccionas rápido, pierdes, de que si no impones, te pisan, de que si no te proteges con dureza, te destruyen. Pero la virtud te recuerda otra forma de fuerza: la fuerza que no necesita gritar, la que no se corrompe por el miedo, la que no negocia con la mentira. Esa fuerza es calma en acción. Es una estabilidad que no depende de que el mundo sea amable, sino de que tú seas coherente. Cuando todo tiembla, la virtud responde a una pregunta simple: ¿qué tipo de persona quiero ser ahora mismo? No mañana, no cuando sea fácil, sino aquí, en el momento exacto en que el caos intenta arrastrarme. Porque el carácter no se revela en los días tranquilos, sino en los días complicados. En la presión se ve si tu rectitud era un lujo o una elección. En la tormenta se ve si tu calma era una casualidad o una disciplina. Los estoicos condensaban esa brújula en 4 pilares, no como teoría, sino como práctica viva. Primero, la sabiduría: ver con claridad lo que ocurre y actuar desde el juicio, no desde el capricho. Es la capacidad de distinguir lo esencial de lo accesorio, lo verdadero de lo aparente, lo útil de lo seductor. En caos, la sabiduría es no dejarte hipnotizar por el ruido, es buscar el hecho desnudo, sin dramatismo, y preguntarte qué respuesta tiene más sentido, no más emoción. Segundo, la valentía. No la valentía teatral, sino la silenciosa, la que se atreve a sostener lo correcto aunque sea incómodo, la que acepta el riesgo de ser malinterpretado antes que traicionarse, la que no huye del conflicto necesario ni se esconde detrás del da igual cuando en realidad duele. En caos, la valentía es permanecer presente cuando la mente quiere escapar, es decir, la verdad con respeto. Es actuar sin garantías. Tercero, la templanza, el arte de no excederte.
No excederte en ira, en deseo, en palabras, en promesas, en consumo, en reacción. La templanza no es represión, es dominio. Es comprender que lo que te gobierna no es lo que sientes, sino lo que alimentas. En caos, la templanza es frenar el impulso de responder con violencia, de castigar, de humillar, de demostrar. Es elegir una respuesta que conserve tu humanidad. Y cuarto, la justicia. La capacidad de actuar con equidad, de tratar a los demás como parte del mismo tejido, de no convertirte en un depredador emocional solo porque el mundo se volvió duro. En caos, la justicia es no usar la confusión para sacar ventaja con deshonestidad. Es no descargar tu frustración sobre quien no lo merece. Es recordar que vivir en sociedad no es una guerra permanente, sino una cooperación imperfecta. Estos pilares no son conceptos para decorar la mente, son decisiones concretas. Y lo extraordinario es que, cuando los sostienes, la calma deja de ser una emoción frágil y se vuelve una consecuencia natural. Porque la ansiedad, muchas veces, no nace del peligro, sino de la incoherencia. Te angustias cuando sabes que estás actuando contra lo que consideras correcto. Te irritas cuando tu ego exige victoria a cualquier precio. Te desesperas cuando buscas seguridad en cosas externas que no pueden sostenerte. Pero cuando actúas con virtud, incluso si pierdes algo externo, ganas algo interno. Congruencia. Y la congruencia es un calmante profundo, silencioso, que no necesita permiso del mundo. Hay un tipo de paz que solo conocen quienes han elegido la virtud en momentos difíciles. No es euforia, no es comodidad, es una serenidad austera que te acompaña incluso cuando el día fue duro. Es la sensación de haber hecho lo que te correspondía sin degradarte. Es mirar atrás y decir, me mantuve humano. Esa paz no depende de los aplausos, no depende de que alguien lo entienda, depende de tu conciencia, y tu conciencia, si la educas, es un lugar firme. La virtud también simplifica tus dilemas. En medio del caos, tu mente puede perderse en miles de opciones, en 1000 escenarios, en 1000 intentos de controlar, pero si tu brújula es interna, la pregunta se vuelve más nítida. ¿Esto me hace más sabio, más valiente, más templado, más justo? Si no, aunque sea tentador, no es camino. Si sí, aunque sea difícil, es dirección. Esa claridad reduce el ruido mental, te permite caminar sin tanta negociación interna, sin tantas excusas, sin tanta autojustificación. Y no pienses que la virtud es rigidez, es flexibilidad con principios. El mundo cambia, la virtud adapta la forma sin traicionar el fondo. Puedes ajustar estrategias, horarios, planes, métodos, pero no ajustas tu integridad. Puedes ceder en detalles, pero no cedes en lo esencial. Eso te hace estable sin volverte terco, te hace fuerte sin volverte cruel, te hace firme sin volverte arrogante. Hay un punto delicado aquí. Elegir la virtud no te garantiza resultados externos. Puedes ser justo y aún así ser criticado. Puedes ser templado y aún así ser provocado. Puedes ser valiente y aún así perder. Pero este es el intercambio que los estoicos aceptaban con lucidez. Renunciar a la promesa infantil de control total para ganar el control adulto del carácter. El mundo puede negarte reconocimiento, pero no puede obligarte a ser indigno. Puede ponerte obstáculos, pero no puede entrar en tu interior a menos que le abras la puerta. Y cuando entiendes esto, el caos ya no se siente como un tirano, se siente como un terreno de entrenamiento, porque cada situación difícil se convierte en una pregunta moral. Cada tensión es una oportunidad de ejercitar un músculo del alma. Cada contratiempo es una invitación a practicar paciencia. Cada ofensa, a practicar templanza. Cada incertidumbre, a practicar valentía.
El caos, entonces, deja de ser solo amenaza y se vuelve maestro. Un maestro duro, sí, pero honesto. Te muestra quién eres cuando nadie te está mirando y te da la posibilidad de elegir de nuevo. Sin embargo, para vivir así, no basta con comprenderlo. La virtud requiere energía, requiere un cuerpo que no esté al borde del colapso y una mente que no esté saturada. Porque nadie toma decisiones nobles cuando está drenado, dormido, desbordado por estímulos. Por eso, el siguiente paso es construir la base. Aprender a gobernar tu estado físico y tus hábitos mínimos, no como un capricho de bienestar, sino como disciplina esencial. La calma estoica también se sostiene en lo cotidiano, en el ritmo, en la respiración, en el cuidado del propio instrumento. Porque un alma fuerte necesita un cuerpo estable para expresarse con claridad. Hay una verdad que muchos pasan por alto porque suena demasiado simple para un mundo que se ha vuelto complejo. La mente no flota en el aire, vive dentro de un cuerpo. Y ese cuerpo, cuando está exhausto, tenso, saturado, se convierte en un amplificador del caos. No hace falta un enemigo externo para sentirse al borde. Basta una noche mal dormida, una alimentación desordenada, una pantalla encendida hasta tarde, una respiración corta sostenida durante horas sin darte cuenta. Entonces, la serenidad deja de ser una opción elegante y se vuelve una tarea imposible. La razón se vuelve frágil, la paciencia escasea, la irritación aparece con facilidad y lo que en otro momento habrías manejado con dignidad te parece hoy una provocación intolerable. La disciplina estoica no se sostiene solo en ideas nobles, se sostiene en una base silenciosa, casi humilde, el cuidado del instrumento, no para obsesionarte con el cuerpo, sino para no traicionar el espíritu por negligencia física. Porque cuando tu sistema está desordenado, la mente se vuelve una multitud. Cada pensamiento quiere mandar, cada emoción reclama prioridad, y tú terminas obedeciendo al cansancio como si fuera destino. En cambio, cuando regulas lo básico, ocurre algo extraordinario. El mundo puede seguir siendo ruidoso, pero tu interior deja de vibrar al mismo ritmo. La respiración es el primer lugar donde se nota la guerra. La gente cree que la ansiedad vive en la cabeza, pero su primer signo se revela en el pecho. Respiraciones rápidas, incompletas, altas, como si el cuerpo se preparara para huir, incluso sentado en una silla. Esa respiración no solo acompaña la tensión, la fabrica, le manda al cerebro un mensaje constante: hay peligro, y el cerebro, obediente, interpreta el día entero desde ese aviso. Por eso, aprender a respirar de forma sobria no es una técnica de moda, es una forma de gobierno, es devolverle al cuerpo una señal distinta. Aquí mando yo, no la alarma. No se trata de hacer grandes ceremonias. La calma que sirve es la que cabe en la vida real. Una respiración más lenta cuando sientes que tu mandíbula se aprieta. Una exhalación completa cuando notas ese impulso de contestar con dureza. Un instante de aire profundo antes de entrar a una reunión tensa. Estas pequeñas acciones no buscan eliminar la emoción, buscan impedir que la emoción te invada por completo. La respiración se convierte en una llave. No abre las puertas del mundo, abre las puertas de tu propio dominio. El cuerpo, además, guarda memoria, guarda la postura con la que te enfrentas al día, la tensión en los hombros de quien vive defendiendo su lugar, la rigidez de quien no se permite descanso, el cuello adelantado de quien se inclina siempre hacia la pantalla, como si allí estuviera la vida. Y esa postura se vuelve carácter sin que lo notes. Te vuelves más reactivo porque tu cuerpo está en posición de combate. Te vuelves más impaciente porque llevas horas sin moverte. Te vuelves más triste porque apenas recibes luz del día. A veces,
El caos no es una tragedia externa, es una suma de pequeñas negligencias que juntas construyen un estado mental vulnerable. Por eso, el estoicismo también es una ética del ritmo, un ritmo que no depende de motivación, sino de compromiso. Los hábitos pequeños, repetidos, sostienen a la mente cuando la voluntad se agota. No son un adorno, son una estructura. Un cuerpo que se mueve con regularidad, aunque sea de forma simple, piensa con más claridad. Un sueño cuidado no te vuelve invencible, pero te vuelve más justo contigo mismo y con los demás. Una alimentación menos caótica no es una búsqueda estética, es una reducción del ruido interno. Y reducir el ruido interno es una forma de libertad. Hay una confusión común: creer que cuidarse es un lujo o una recompensa, algo que solo se merece cuando todo está resuelto. Pero el caos no se resuelve primero para que luego te cuides. El cuidado es lo que te permite atravesarlo sin romperte. No hace falta convertir tu vida en un proyecto obsesivo. Basta con entender la lógica. Si tu mente es el gobernante, tu cuerpo es su ejército. Un gobernante sin ejército se queda sin poder. Y un ejército agotado traiciona sin querer. Cuando el cuerpo se derrumba, la mente se vuelve cruel, la paciencia desaparece, la perspectiva se estrecha. Entonces, la virtud de esa brújula que parecía tan clara empieza a flaquear en lo concreto. No porque seas malo, sino porque estás drenado. La disciplina cotidiana tiene una belleza austera. No busca el espectáculo, busca la estabilidad. El mundo aplaude los cambios drásticos, las transformaciones instantáneas. Pero el alma se fortalece de otra manera, con acciones pequeñas que nadie celebra. Levantarte y estirar aunque no tengas ganas. Apagar la pantalla un poco antes aunque la tentación sea grande. Salir a caminar cuando la mente se siente pesada. Beber agua antes de buscar café, como si el cansancio fuera una identidad. Sentarte derecho, relajar el entrecejo, soltar la lengua del paladar cuando notas la tensión. Estas cosas parecen insignificantes, pero juntas construyen un estado, y el estado decide la conducta. Y la conducta decide el destino interior. También hay que hablar del exceso de estímulos, porque el caos moderno no siempre llega como tragedia, muchas veces llega como saturación, un flujo interminable de información, de opiniones, de comparaciones, de ruido. La mente humana no fue diseñada para digerirlo todo. Cuando lo intentas, te vuelves disperso, ansioso, irritable. El estoico no se enorgullece de estar al día con todo, se enorgullece de estar presente. Aprende a elegir qué entra en su mente, con el mismo cuidado con el que elegiría qué entra en su casa. No todo merece tu atención, no todo merece tu emoción, no todo merece tu tiempo. Reducir estímulos no es aislamiento, es higiene mental. Es reconocer que la atención es limitada y por lo tanto sagrada. Si la regalas a lo trivial, te quedas sin fuerzas para lo importante. Y cuando llega una dificultad real, te encuentras sin reservas. En cambio, cuando proteges tu atención, el caos tiene menos lugares por donde colarse. Tu mente se vuelve más clara, más estable, más capaz de sostener decisiones sobrias. Hay además un elemento que muchos olvidan y que sin embargo sostiene la calma con una firmeza sorprendente: el orden externo mínimo. Un espacio menos caótico, una mesa despejada, una lista simple, una rutina breve al empezar el día, no por obsesión, sino por respeto a tu energía. Cuando tu entorno está lleno de cosas sueltas, tu mente aprende a vivir suelta. Cuando tu entorno tiene un mínimo de estructura, tu mente descansa. Y en ese descanso aparece algo que el caos odia: lucidez. El estoico comprende que no siempre puede elegir lo que ocurre,
pero casi siempre puede elegir cómo se prepara para recibirlo. Todo esto podría sonar demasiado terrenal para quienes imaginan la filosofía como algo elevado, pero es precisamente aquí donde se vuelve real. No hay virtud sin energía. No hay templanza sin un sistema nervioso que no esté en llamas. No hay justicia cuando el cansancio te convierte en alguien áspero. No hay sabiduría cuando el cuerpo está en modo de supervivencia. Cuidar el cuerpo no es vanidad, es responsabilidad. Es la manera más concreta de sostener la nobleza interior en medio de la presión. Y lo más importante, estos hábitos no te prometen un día perfecto, te prometen una base desde la cual el caos no te arrastra con la misma facilidad. Una base desde la cual puedes recordar tu propósito cuando el mundo te empuja a olvidarlo. Una base desde la cual puedes hablar con calma, decidir con claridad, sostener tu palabra, incluso cuando la vida aprieta. A partir de aquí, la calma se vuelve más exigente en otro frente, el encuentro con los demás. Porque puedes tener una mente más clara y un cuerpo más estable, y aún así perder el centro frente a una provocación, una injusticia, una persona difícil. El caos más común tiene rostro humano, y si quieres atravesarlo con dignidad, necesitas aprender a tratar con los otros sin convertirte en aquello que criticas. Ahí empieza el siguiente aprendizaje: la serenidad en la convivencia, la firmeza sin agresión, la respuesta noble en medio del roce inevitable de las relaciones. El caos más persistente no siempre viene en forma de noticias, retrasos o imprevistos. A menudo tiene rostro, voz, carácter. Entra en tu día como un comentario torpe, una crítica injusta, una exigencia sin tacto, una mirada de superioridad, una ironía que pretende clavarse donde más duele. Y entonces ocurre el peligro silencioso. No solo te enfrentas a la persona, te enfrentas a la posibilidad de convertirte en alguien que no reconoces. Porque hay provocaciones que no buscan una respuesta, buscan un contagio. Quieren que pierdas tu centro, que reacciones desde la herida, que cambies tu dignidad por un instante de descarga. En esos momentos, la calma no consiste en sonreír por obligación ni en callar por miedo. Consiste en sostener tu identidad mientras el exterior intenta deformarla. Consiste en recordar que tú no eres una marioneta emocional al alcance de cualquier dedo ajeno. La convivencia humana es fricción por naturaleza. Donde hay personas, hay malentendidos. Donde hay orgullo, hay choque. Donde hay cansancio, hay aspereza. Esto no es una tragedia, es una condición. Y precisamente por eso, el estoicismo no sueña con un mundo sin roces. Entrena a un espíritu capaz de caminar entre roces sin desgastarse en rabia. Hay una idea que ordena la relación con los demás desde la raíz. Lo que otra persona hace habla, ante todo, de su mente, no de tu valor. La conducta ajena puede tocarte, puede afectarte, puede complicarte la vida, pero no tiene autoridad para definir quién eres, a menos que tú le otorgues ese poder. Muchas veces, el golpe no está en la palabra, sino en la interpretación secreta. Si me habla así, significa que valgo menos. Y ahí es donde se abre la grieta por la que entra el caos. No por lo dicho, sino por lo que tú crees que lo dicho significa sobre ti. El ejercicio estoico aquí es fino y exigente. Mirar al otro con realismo, no con idealismo. La gente no se comporta como debería, se comporta como puede, como sabe, como ha aprendido, como le duele. Esto no justifica el daño, pero lo explica. Y lo que se explica pierde parte de su veneno, porque ya no parece un ataque personal del universo. A veces es ignorancia, a veces es miedo disfrazado de arrogancia, a veces es una mala costumbre social, a veces es un carácter sin pulir. Tú no eres el taller donde todos deben arreglarse a golpes.
Tu tarea no es corregir al mundo desde la furia, sino conservar tu propia rectitud sin permitir abusos. Aquí aparece un equilibrio que parece raro en tiempos de extremos: compasión y firmeza a la vez. La compasión sin firmeza se vuelve sumisión. La firmeza sin compasión se vuelve crueldad. El estoico busca una firmeza humana. No se deja pisar, pero tampoco se vuelve verdugo. No tolera lo intolerable, pero no convierte cada roce en guerra. Aprende a poner límites sin veneno, a decir hasta aquí sin necesidad de humillar, a retirarse sin dramatizar, a hablar con claridad sin incendiar la escena. El mundo moderno, además, ha confundido el respeto con el miedo. Cree que para que te respeten tienes que imponerte con dureza, pero la dureza es un atajo que cobra intereses. Si hoy ganas una discusión rompiendo la dignidad del otro, mañana pierdes algo más importante: tu propia medida interior. El respeto verdadero no nace de asustar, nace de sostener una coherencia. La gente puede no estar de acuerdo contigo, puede incluso criticarte, pero percibe cuando alguien habla desde un lugar limpio. Esa limpieza no se compra con frases perfectas, se construye con intención y autocontrol. Tratar con personas difíciles también exige renunciar a una fantasía peligrosa, la de que, si dices lo correcto, el otro cambiará. A veces cambiará, a veces no. Hay palabras que abren, sí, pero también hay oídos cerrados por orgullo. Hay personas que no buscan comprender, buscan dominar, y pretender educarlas a la fuerza te consume. La serenidad, aquí, consiste en elegir tu objetivo con precisión. No es transformar al otro, es no permitir que el otro te transforme en alguien peor. Hay una diferencia inmensa entre influir con el ejemplo y desgastarte en una batalla interminable por la aprobación o por la victoria. Por eso, en medio de un conflicto, la pregunta interna más útil no es ¿cómo lo derroto?, sino ¿cómo me mantengo íntegro? La victoria exterior es inestable. La integridad interior es una propiedad tuya. Puedes perder la discusión y conservarte. Puedes salir sin aplausos y seguir siendo noble. Puedes ser malinterpretado y aún así actuar con justicia. En ese punto, el caos social pierde su capacidad de secuestrarte, porque ya no estás mendigando ser entendido al instante. Estás comprometido con ser correcto, y esa decisión te vuelve menos manipulable. También conviene recordar algo que el orgullo odia admitir: no todo requiere respuesta. En un mundo donde todos opinan, el silencio consciente es una forma de poder. No el silencio cobarde, sino el silencio que se niega a alimentar la provocación. Hay frases que no merecen tu energía, no porque sean inofensivas, sino porque responderlas sería entrar en un terreno donde lo mejor de ti se desperdicia. Elegir no participar en ciertos juegos no es rendirse, es proteger tu atención, tu tiempo y tu carácter. Hay batallas que se ganan por ausencia. Esto no significa vivir aislado o frío. Significa elegir con inteligencia tus lugares de entrega. Porque la gente difícil suele activar dos extremos: o la sumisión o la agresión, y ambos extremos te apartan de tu centro. La sumisión te deja resentimiento, la agresión te deja vergüenza. El camino estoico es otro: presencia firme. Una presencia que escucha, que observa, que responde con claridad cuando es necesario y se retira cuando conviene, sin convertir la retirada en humillación ni el límite en violencia. En la práctica, esa presencia se apoya en un arte pequeño y decisivo: hablar desde los hechos, no desde la acusación. Cuando te pierdes en tú siempre, tú nunca, tú eres, el conflicto se vuelve identidad y el otro se defiende con dientes. Pero cuando hablas desde lo concreto, desde lo que ocurrió y desde lo que necesitas sostener, reduces el teatro. No estás atacando la esencia del otro,
Estás defendiendo tu espacio con sobriedad. Esa sobriedad, incluso cuando molesta, tiene una elegancia que el caos no puede imitar. La convivencia también pide una vigilancia especial sobre la herida más común, el deseo de tener la última palabra. Ese deseo es una trampa de ego. Te promete cierre, pero te deja inquietud. Te promete superioridad, pero te deja agitación. El estoico no busca la última palabra, busca la palabra justa. A veces la palabra justa es breve, a veces es amable, a veces es firme, a veces es ninguna. Y en esa elección se nota la madurez. No vives para demostrar, vives para sostener tu medida interior. Cuando empiezas a relacionarte así, ocurre un cambio profundo. Dejas de esperar que la gente sea perfecta para que tú puedas estar en paz. Aceptas que habrá torpeza, ego, prisa, y aún así puedes mantener una conducta digna. Y eso no es resignación, es libertad, porque la paz que depende del buen comportamiento ajeno es una paz prestada. La paz que depende de tu carácter es una paz propia. Sin embargo, incluso actuando con firmeza y humanidad, habrá momentos en los que el otro no responda bien, en los que la conversación no termine como quisieras, en los que el conflicto deje un sabor amargo. Ahí aparece la última cadena que el caos intenta poner, la necesidad de controlar el resultado, querer que todo cierre perfecto, que el otro entienda, que la justicia sea inmediata, que el mundo confirme que tenías razón. Esa necesidad, cuando se instala, te roba la serenidad después de haber hecho lo correcto. Y por eso, el siguiente paso es aprender a hacer tu parte con excelencia y soltar lo demás con dignidad, sin convertirte en esclavo del desenlace. Hay una trampa elegante que el caos utiliza cuando ya no puede quebrarte con el golpe directo. Te ata al resultado, te deja hacer lo correcto, incluso te deja ser firme, te deja hablar con claridad, te deja poner límites, pero luego te susurra una exigencia silenciosa, que esto termine como tú quieres. Y si no termina así, aparece la inquietud, la frustración, la rumiación, ese diálogo interior interminable en el que repites la escena 1000 veces, buscando la frase perfecta, el gesto que habría cambiado todo, la manera de lograr que el mundo confirme tu versión. Es entonces cuando descubres una verdad amarga. Hay personas que no se derrumban durante la tormenta, se derrumban después, cuando se aferran a cómo debería haber terminado. El estoicismo propone una libertad más profunda, hacer tu parte con excelencia y soltar el resto con dignidad, no como resignación, sino como precisión moral, porque hay una diferencia enorme entre abandonar y soltar. Abandonar es dejar de actuar, soltar es actuar plenamente y luego no convertir el desenlace en tu dueño. Abandonar nace de la apatía, soltar nace de la madurez. Y en un mundo inestable, la madurez es una forma de paz. La vida, si la miras sin ilusiones, es una mezcla constante de voluntad y azar. Tú decides cómo te presentas, pero no controlas cómo te interpretan. Tú pones esfuerzo, pero no controlas todas las variables que afectan el resultado. Tú haces lo justo, pero no controlas cuándo llegará el reconocimiento o si llegará. Pretender dominar la totalidad es vivir en guerra con el tejido mismo de la realidad. Por eso, soltar no es perder poder, es recuperar el único poder auténtico, el que está en tu carácter, en tu elección, en tu conducta. El primer paso para soltar es comprender qué significa hacer tu parte. Hacer tu parte no es hacerlo todo, no es salvar a todos, no es garantizar el final. Hacer tu parte es aportar tu máxima calidad en lo que depende de ti. Claridad de juicio, honestidad, esfuerzo, paciencia, valentía, templanza. Es preparar lo que está en tus manos, dar el paso que te corresponde,
decir lo necesario sin violencia, corregir lo que puedes corregir, aprender de lo que te toca aprender, y después dejar que el mundo haga su parte. El mundo puede cooperar o no, puede responder o no, puede comprender o no, pero tu dignidad no está en su respuesta, está en tu acto. Aquí el caos se vuelve más sutil, porque la mente se aferra al resultado como una forma de control. Cree que si insiste lo suficiente, si se preocupa lo suficiente, si repite la escena lo suficiente, entonces evitará el dolor. Pero esa insistencia es un espejismo. Lo único que logra es prolongar la tensión, convertir un evento de 10 minutos en un castigo de 10 horas, convertir una crítica en una identidad, convertir un error en una condena. La rumiación es el ruido del ego que quiere reescribir el pasado o dominar el futuro, y ningún ruido, por insistente que sea, cambia lo que ya ocurrió. Soltar, entonces, también es una forma de higiene mental, dejar de alimentar el teatro interno, no porque no importe, sino porque ya hiciste lo posible. Si hay algo que aprender, lo aprendes. Si hay algo que reparar, lo reparas. Si hay algo que ajustar, lo ajustas. Pero si lo demás no depende de ti, seguir dándole vueltas es un culto a la impotencia. Es convertir tu atención en un prisionero voluntario. Los estoicos llamaban a esta actitud amor fati, amar el destino. Esta frase suele malinterpretarse como si amar el destino fuera sonreír ante la desgracia o negar el dolor. No es eso. Amor fati es una aceptación activa de la realidad tal como es, acompañada de la decisión de usarla para crecer en virtud. Es decir, esto es lo que tengo delante. No voy a desperdiciarlo en quejas, voy a convertirlo en material de entrenamiento. El destino no es una excusa para la pasividad, es un escenario para el carácter. Y el carácter, cuando es firme, convierte lo inevitable en aprendizaje. Amar el destino no significa amar cada hecho, significa amar la oportunidad de responder con nobleza ante cada hecho, porque incluso lo injusto puede ser ocasión de templanza. Incluso la pérdida puede ser ocasión de valentía. Incluso la humillación puede ser ocasión de humildad. Incluso el fracaso puede ser ocasión de sabiduría. Esta es una lógica extraña para una cultura que idolatra el control, pero es una lógica que cura. Te devuelve una forma de poder que no se rompe cuando el mundo cambia. Soltar el resultado también te enseña a vivir más ligero. Muchas personas llevan sobre los hombros un peso que no les pertenece, el peso de la reacción ajena, el peso de la aprobación, el peso de que todo salga perfecto. Caminan como si fueran responsables del universo, y esa carga los vuelve rígidos, ansiosos, irritables. Cuando aprendes a soltar, la vida no se vuelve fácil, pero tú te vuelves más funcional. Actúas con más claridad, tomas mejores decisiones, te recuperas antes. La calma deja de depender de que todo se alinee y empieza a depender de que tú te mantengas alineado. Esto no elimina el dolor de ciertos desenlaces. Hay resultados que duelen, incluso cuando hiciste lo correcto. Hay pérdidas que no se suavizan con filosofía barata. Pero el estoicismo no ofrece consuelo superficial, ofrece integridad. Te permite sentir el dolor sin añadirle el veneno de la autoacusación interminable. Te permite llorar sin humillarte. Te permite reconocer el golpe sin convertirlo en identidad. Y esa diferencia es todo. Porque el dolor es parte de vivir. La desesperación es muchas veces una interpretación. La tristeza puede pasar como una nube. La rumiación es una tormenta que tú mismo sostienes. Cuando la mente se aferra al resultado, suele esconder una pregunta. ¿Y si esto demuestra que no valgo? El ego busca pruebas. Quiere que el mundo confirme su grandeza o su vergüenza. Pero el valor humano
no se mide por un desenlace puntual, se mide por la consistencia del carácter. Por eso, soltar el resultado es también soltar una forma infantil de identidad. Dejas de vivir como alguien que necesita veredicto diario. Te vuelves alguien que trabaja, que actúa, que aprende, que corrige, que continúa. Hay una sobriedad hermosa en esta postura. Hacer lo que corresponde hoy y dejar que mañana sea mañana. No como indiferencia, sino como presencia. Porque cuando sueltas el resultado, recuperas el presente. Recuperas la atención para la próxima acción correcta. Recuperas energía para lo que sí puedes construir. Recuperas el gusto por el proceso, y en esa recuperación, la vida se vuelve menos una batalla de control y más una práctica de excelencia. Y aquí sucede algo inesperado. Cuando sueltas, muchas veces actúas mejor, porque la ansiedad por el resultado distorsiona tu juicio, te vuelve desesperado, te hace insistir donde conviene callar, te hace ceder donde conviene sostener, te hace atacar donde conviene respirar. En cambio, cuando aceptas que el resultado no es tuyo, te concentras en la calidad del acto, y esa calidad suele mejorar, no porque el destino te premie, sino porque tu mente deja de temblar. Soltar no significa que no te importen las cosas, significa que te importan de una manera más madura, te importan sin poseerlas, te importan sin esclavizarte, te importan con la serenidad de quien sabe que la vida es movimiento, y que, en movimiento, lo único que puede permanecer firme es tu manera de vivir. Pero para que esta libertad se sostenga, necesitas un lugar donde volver cada día. Un espacio donde revisar tu conducta, limpiar la mente, recordar tu brújula, ajustar lo que se torció, agradecer lo que se sostuvo, porque el caos, si no se trabaja, se acumula, y la mente, si no se ordena, se dispersa. Por eso, el último paso es un ritual íntimo, austero y poderoso. El examen diario, la escritura como espejo, la conversación contigo mismo que te vuelve más dueño de tu vida. Ahí se cierra el círculo y empieza, de verdad, la disciplina que no depende de la suerte. Hay una forma de caos que casi nadie ve porque no hace ruido, el que se acumula dentro. Se parece a una habitación que día tras día recibe objetos sin orden. No notas el desorden al principio. Te dices, ya lo arreglaré. Pero con el tiempo, esa habitación se vuelve pesada, difícil de habitar. Así funciona la mente cuando atraviesa jornadas intensas sin un gesto de limpieza. Las impresiones se apilan, las emociones se mezclan, los pensamientos quedan a medias, las heridas pequeñas se convierten en rencores silenciosos, y de pronto descubres que tu calma no se perdió en un gran desastre, sino en una acumulación de cosas no miradas. Los estoicos, y entre ellos Marcus Aurelius, con una disciplina casi monástica, entendieron algo esencial. La mente necesita un lugar donde rendir cuentas, no ante el mundo, sino ante la propia conciencia. Un espacio diario de examen, breve pero sincero, donde vuelves a ti mismo como quien vuelve a una fuente limpia, no para castigarte, sino para alinearte, no para buscar perfección, sino para sostener dirección, porque el carácter no se mantiene por orgullo, se mantiene por revisión. Y la serenidad no se conserva por casualidad, se conserva por práctica. El journaling estoico no es escribir por escribir, es conversar con tu parte más alta, con esa voz interna que no grita pero sabe. En un mundo donde todo te invita a reaccionar, escribir te obliga a detenerte. Donde todo te empuja a justificarte, escribir te empuja a verte. Donde todo te intenta distraer, escribir te devuelve a lo esencial. Es un acto de soberanía. Eliges no terminar el día como una hoja arrastrada por el viento, sino como alguien que revisa su rumbo, aunque sea en silencio. Hay personas que temen este examen
porque creen que mirar de frente su conducta les dolerá. Y sí, a veces duele, pero es un dolor útil, como el de enderezar algo torcido antes de que se rompa. El dolor que evita el desastre. El journaling no es para hundirte en culpa, es para liberarte del autoengaño. La culpa, cuando no se trabaja, se convierte en vergüenza. La vergüenza, cuando manda, se convierte en reacción. En cambio, la honestidad trabajada se convierte en claridad, y la claridad es una de las formas más puras de calma. El examen diario funciona como un espejo que no te adula ni te humilla, te muestra sin maquillaje, y esa es la base de toda mejora. Ver, porque si no ves, repites, si no ves, te justificas, si no ves, culpas al mundo, pero si ves, puedes corregir, y corregir, en la vida real, vale más que prometer. Este hábito tiene otra virtud silenciosa, te devuelve continuidad. El caos fragmenta tu día en 1000 piezas. Un mensaje aquí, una tarea allá, una conversación tensa, una decisión rápida, una interrupción. Terminas el día sin sentir que lo has vivido de verdad. Escribir recoge esas piezas y las ordena, te muestra patrones, te revela qué te enciende siempre, qué te drena, qué te distrae, qué te fortalece. Y cuando ves patrones, dejas de vivir a ciegas. Empiezas a gobernar con información interna, no con impulsos. Marcus Aurelius no escribía para publicar, escribía para recordar. Su escritura era una disciplina de la memoria moral. Se recordaba a sí mismo lo que importa, porque sabía que el mundo se lo haría olvidar. Se recordaba la fragilidad de la fama, la rapidez del tiempo, la necesidad de actuar con justicia, la importancia de no quejarse por lo inevitable. Ese gesto, recordarse, es el corazón de este último paso, porque tú también lo olvidarás. Olvidarás tu brújula cuando te provoquen. Olvidarás tu templanza cuando estés cansado. Olvidarás tu perspectiva cuando la emoción apriete. Por eso, necesitas un lugar donde volver a escribir la verdad en tu propia mente. La belleza de este hábito es que no requiere mucho, no se sostiene por cantidad, sino por sinceridad. Lo que lo hace poderoso es la regularidad, es el hecho de que, cada día, aunque sea con pocas líneas, te encuentras contigo mismo y te preguntas, ¿he vivido como quería vivir? Esta pregunta, repetida, transforma, porque te obliga a hacerte responsable sin violencia. Te devuelve ese respeto por tu conciencia que el caos intenta robarte. Y en ese encuentro hay 3 movimientos que, si los sostienes, te convierten en alguien más sereno sin necesidad de teatro. El primero es reconocer lo que hiciste bien, sin arrogancia, no para inflarte, sino para reforzar el camino correcto. La mente humana, si no se entrena, tiende a ignorar sus avances y a magnificar sus fallos. Eso la vuelve injusta consigo misma. Un estoico no se miente, ve su error, sí, pero también ve su esfuerzo. Y reconocer un acto virtuoso es como fortalecer una columna interior. Esto soy capaz de hacerlo, puedo repetirlo. El segundo movimiento es mirar el fallo con precisión, sin insultarte. No, soy un desastre, sino, aquí reaccioné por orgullo, aquí hablé desde el cansancio, aquí no puse límite a tiempo, aquí me dejé arrastrar por la prisa. Cambiar el lenguaje cambia el efecto. Cuando te atacas, te encoges. Cuando te describes con honestidad, te corriges. El objetivo no es castigarte, es ajustar el rumbo. Un capitán no se insulta por una ola, corrige la vela. Tú haces lo mismo con tu carácter. El tercer movimiento es planear una acción pequeña para mañana, concreta, posible, ligada a tu brújula. No grandes promesas, no dramatismo. Una decisión sobria. Mañana responderé más tarde a lo que me altera. Mañana protegeré mi atención.
Mañana diré la verdad con calma. Mañana caminaré antes de encender la pantalla. Mañana no alimentaré esa discusión. Lo pequeño, sostenido, cambia la vida. Lo grandioso, improvisado, rara vez dura. Este examen diario también tiene un efecto profundo en tu relación con el tiempo. Te recuerda que el día se va y no vuelve, que la vida se hace en lo cotidiano, que no hay que esperar el momento perfecto para vivir con dignidad, que cada jornada es un taller. Cuando lo comprendes, dejas de posponer tu carácter como si fuera un proyecto futuro. Lo practicas hoy, y la práctica de hoy se convierte en el hábito de mañana. Además, escribir te devuelve una forma de intimidad contigo mismo que el mundo moderno ha erosionado. Estamos rodeados de voces, de opiniones, de contenidos, de ruido. A veces pasamos semanas sin escuchar lo que realmente pensamos, porque siempre estamos respondiendo a estímulos externos. El journaling es un acto de silencio deliberado, y el silencio deliberado es una medicina. No porque elimine los problemas, sino porque te devuelve el centro desde el cual los enfrentas. La calma estoica, al final, no es ausencia de conflicto, es presencia de orden interno. Es la capacidad de vivir en un mundo cambiante sin perder tu medida. Y ese orden no se sostiene con un solo día de inspiración. Se sostiene con un compromiso cotidiano. Revisar, corregir, recordar. La escritura es el lugar donde ese compromiso se vuelve visible. Si has recorrido estas 9 estrategias, ahora tienes un mapa completo, pero no te sirve si no lo conviertes en práctica. Lo extraordinario no es saberlo, es vivirlo. Por eso, cierra el día como un estoico, no con ruido, sino con honestidad, no con distracción, sino con examen, no buscando que el mundo te dé paz, sino construyendo paz desde adentro. Y cuando mañana el caos vuelva a tocar tu puerta, porque volverá, no te encontrará vacío, te encontrará entrenado, te encontrará despierto, te encontrará con una mente que sabe volver a su centro una y otra vez, como quien regresa a casa incluso en la noche más agitada.